Gracias, Padre, te damos por este día tan precioso, por este día tan maravilloso, porque sabemos que todo respiro viene de ti, Señor, que si estamos aquí es por tu gracia y por tu favor, porque quieres tenernos aquí en una relación personal e íntima contigo. Y estamos aquí no para aprender más de Biblia, estamos aquí para que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos revele tu corazón, Señor. Hemos dicho que este curso de pacto es transitar a través de la Biblia para conocer tu corazón, porque tú tratas con nosotros a través de pactos, pero no entendemos el pacto maravilloso. Y es para eso estamos aquí, ese pacto maravilloso que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo, acercándote a nosotros, aún siendo como somos y quienes somos, para hacernos tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y pues vamos ahora a ver algunos aspectos acerca del pacto y por qué es tan importante esta palabra a través de toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Y realmente sabemos que todas estas divisiones que hacemos de la Biblia vinieron mucho después. Esta es toda una historia continua del amor de Dios para nosotros. Y vamos a ver por qué es tan importante esta palabra pacto. Fíjense, ¿por qué algunos estudiosos de las escrituras consideran la palabra pacto muy, muy importante o la más importante en toda la Biblia? Claro, estamos dejando fuera Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando de la forma en que Dios se relaciona con nosotros. Y mucha gente dice, no, el reino de los cielos es la palabra más importante. Sin embargo, no la encontramos a través de toda la Biblia, porque el reino de los cielos vino en el Nuevo Testamento con Jesús a establecerse, ¿sí? Pero la palabra pacto es una palabra que vemos desde el principio de los principios, mostrando el amor de Dios para con nosotros, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, en las iglesias muchas diferencias, independientemente de las religiones, ¿sí? O de las denominaciones. Unos bautizan de chiquitos, otros bautizan de grandes, otros hablan de que es importante el diezmo, otros dicen, no, no, eso fue antes en el antiguo pacto, ya ahora debes de dar con liberalidad. Y fíjense, unos se juntan el sábado, otros dicen, no, es el domingo, ¿sí? Unos dicen, hay que apoyar a Israel y otros dicen, no, Israel ya fue desechado por Dios, ahora nosotros somos el nuevo Israel. ¿Por qué? Porque hay estas diferencias. Todas tenemos la misma palabra de Dios, ¿sí? Porque no entendemos lo que significa la palabra pacto y cómo se va desarrollando a través de todo este historia de amor de Dios para con nosotros, ¿sí? Y nosotros estamos acostumbrados en el medio natural, humano, a los contratos. Y muchas veces queremos hacer contratos con Dios. No sé si te ha pasado, pero fíjate, generalmente en un contrato, pues son dos partes que negocian una con la otra hasta que hacen ciertos acuerdos, llegan a ciertos acuerdos y entonces firman un contrato, ya sea con la mano, firman con su nombre, etcétera, ¿sí? Dice, pero si alguno de ustedes no cumple con el contrato, el otro puede demandar o está libre de ese contrato, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia en un pacto? Un pacto es unilateral. Fíjense cómo Dios va haciendo pactos entre uno que está en la posición de poner todas las condiciones, porque Dios no se sienta a la mesa contigo a negociar. Nosotros sí, muchas veces decimos, Señor, si tú haces esto, te prometo que voy a hacer lo otro. Mira, hacer muchos sacrificios, voy a sacrificarme en esto.
eso no es un pacto, ¿sí? Fíjense, dice, en las escrituras no hay contratos, pero siempre nosotros queremos hacerlos con Dios. ¿Por qué no podemos hacer nosotros contratos con Dios? Porque Dios no tiene nada que necesite de ti. ¿Qué le puedes ofrecer tú a Dios? ¿Cuántas veces Dios nos dice que no quiere, no le interesan nuestros sacrificios? Fíjense, esto es una cosa tan importante que entendamos, porque nosotros no tenemos nada con qué negociar con Dios. Y podemos decir que nosotros obligamos, por ejemplo, a Dios, cuando nosotros oramos, vamos a obligar a Dios que haga ciertas cosas porque está escrito. Entendamos que Dios es soberano. Él no tiene ninguna obligación para con nosotros. Él nos creó en amor, ¿sí? Muchas veces decimos, estoy dando mi diezmo, voy todos los domingos a la iglesia, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Sí? Y sin embargo, la mejor bendición muchas veces es que no nos dé lo que nosotros estamos pidiendo, porque no es algo bueno para nosotros. Él ve el corazón, Él sabe lo que cada quien necesitamos, pero nos da lo mejor para nosotros. Me encanta el Salmo 50:12. Fíjense lo que dice Dios en el Salmo 50:12. Dios está hablando y dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Qué nos está diciendo Dios? Para empezar, Dios no tiene hambre. Pero muchas veces, como les digo, queremos verlo como a nosotros aquí negociando. Dice, si yo tuviera hambre, no te lo voy a decir a ti. ¿Por qué? Y luego dice, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer tú a Dios? Y luego dice, y te lo puntualiza, ¿acaso me alimento yo de carne de toros o bebo la sangre de machos cabríos? ¿Por qué les decía esto? Porque le ofrecían sacrificios a Dios, ¿sí? Pero ¿cuántas veces Dios nos dice, no quiero tus sacrificios, quiero tu corazón? ¿Para qué quiero tus sacrificios? Yo no voy a beber esa sangre, yo no voy a comer esos carneros. Y luego nos dice la respuesta, sea la gratitud tu ofrenda a Dios. ¿Qué anhela Dios? Que veas su bondad, que veas quién es Él y tengas gratitud en tu corazón, porque la gratitud no es el hecho de que te estén alabando, ay, gracias, gracias, es que reconocen quién eres y lo que has dado, ¿sí? Por eso la palabra más hermosa después de tu nombre que Dios nos dio, que el humano puede escuchar es gracias, gracias. Y si no la dices, ¿sabes qué? Proponte desde el día de hoy que vas a decir 3 veces a 3 personas que hayan aportado algo a ti, que te hayan dado algo, que te sirvan, que te amen. Gracias, gracias, porque ese es el anhelo del corazón de Dios. Dice, fíjense, sea la gratitud tu ofrenda a Dios, cumple al Altísimo tus promesas. Lo que prometas a Dios, cúmplelo. Y bueno, dice, llámame cuando estés angustiado y yo te libraré y tú me honrarás. Eso es lo que anhela Dios, que clames a Él en la hora de la angustia. Muchas veces pasamos y Dios permite que pasemos por situaciones angustiosas, por situaciones pesadas,
pero aquí te da la salida, te da la respuesta, te da la solución. Clama a mí. Cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Él no necesita nada de ti ni tus sacrificios. Ahora, ¿qué quiere decir pacto? Otra palabra para pacto, fíjense, cuando vemos la palabra berit, que ya la hemos mencionado muchas veces, berit en el hebreo, porque la palabra pacto inicia desde el principio de las escrituras. Otra palabra para pacto, berit, es alianza, tratado, pero también implica una ordenanza y también quiere decir testamento. Y en este sentido, fíjense, el nuevo pacto, Jesús nos habla del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto viene explicado, como ya dijimos, en el Antiguo Testamento. Entonces, en este sentido de testamento es algo que se otorga después de la muerte, ¿sí? Y ahora lo vamos a ligar con el nuevo pacto. Así tuvo Jesús que morir para que entráramos a este nuevo pacto. Fíjense, en Lucas 22:20 dice Jesús, ya en la noche que sabemos, antes tomando la cena de lo que llamamos la última cena, que él comparte con sus discípulos, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces necesitaba Jesús morir, derramar su sangre para que nosotros entráramos en ese testamento que él había dejado a nosotros. ¿Sí? Dios es un Dios de pactos y para tener una relación con él es a través de estos pactos y vamos a ver por qué. Dice, ahora necesitamos entrar en este pacto, es un pacto de amor. La palabra en hebreo de esto es Hesed, H-E-S-E-D. Y fíjense cómo viene en Éxodo, estamos hablando de Éxodo. Dice, Éxodo 34, 6 y 7. Dice, y pasando el Señor por delante de él proclamó. Estamos hablando de ese pasaje en el que él ve, Moisés tiene ese encuentro con Dios. Dice, Jehová, está hablando Dios, Jehová fuerte y misericordioso. Ahí establece él, está hablando con Moisés para que lleve al pueblo, ¿sí?, el pacto de la ley. Pero fíjense el corazón de Dios. Dice, Jehová fuerte. Primero establece quién es Él. Y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y la palabra Gesed que viene aquí dice firme, sólido, constante, continuo, incesante, tenaz y obstinado. Recuerdo ese coro, ¿verdad? Tu obstinado amor, Señor. Porque si no, yo no sé ustedes, pero si no hubiera sido por el obstinado amor de Dios, yo no estaría aquí ahorita. Y fíjense lo que dice. Este amor que dice es el amor de pacto. Gesed viene de la palabra Hamal, que literalmente quiere decir mantener la vida del enemigo derrotado. Dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios y aún así Dios nos amó
cuando éramos sus enemigos, ¿sí? Y esta palabra dice, significa mostrar compasión, conceder el perdón al enemigo y conmutar la pena. Este es el amor de pacto. Dice, y sobre todo la fidelidad a su palabra, porque cada pacto se basa en una promesa. Y lo hemos dicho muchas veces, Génesis 3:15, la promesa donde se nos hace manifiesto el Hijo de Dios, el Hijo de la promesa, ¿sí? Que después se va a ir desarrollando en los otros pactos, en el pacto de supervivencia con Noé, no volveré a destruir a todo ser viviente, en el pacto de Abraham, que lo vamos a ver ahora también. Génesis 3:15, mucha gente dice, ¿cuál es la primera mención de Jesús en la Biblia? Y pensamos, pues en el Nuevo Testamento cuando nace. No, en Génesis 3:15 es la primera mención de Jesús. Y también recuerdo que Lenny me decía, bueno, en la creación del mundo, ¿es correcto? En la creación del mundo, ahí estaba, porque dice la palabra de Dios que Jesús estaba ahí porque todo se creó para Él y por Él, en la creación del mundo. Pero vamos a ver que aún antes de la creación del mundo, lo vamos a ver en este curso, allí estaba ya Jesús. Pero ¿cómo? ¿Por qué decimos Génesis 3:15? Porque es Jesús hecho carne como nuestro Redentor, la promesa de Jesús Redentor, de Jesús el Salvador. Fíjense lo que dice, ¿sabes? Y pondré enemistad, acaban de pecar Adán y Eva, no pidieron perdón, simplemente se empezaron a echar la culpa unos a otros, la mujer que tú me diste, en lugar de pedir perdón y decir, restitúyenos, Señor, perdónanos, no lo volvemos a hacer. Pues ellos se echan la culpa y luego Adán termina diciendo, pues tú, Dios, tuviste la culpa porque tú me diste esta mujer que por culpa de ella yo comí el fruto, etcétera, ¿sí? Pero ahí viene el juicio de Dios y la misericordia de Dios, porque en ese instante Dios da esta promesa y le dice él, pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a Satanás, a la serpiente, entre tu simiente y la suya, los hijos del mal y los hijos de Dios, sí. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Recuerdan esa escena en la película La Pasión de Cristo, la Pasión de Jesús, cuando Él está en el Getsemaní, sufriendo, llorando, pidiéndole al Padre que si hay alguna manera que pase de Él esa copa, por favor, sí. Y finalmente el Padre no le responde, no hay manera, tienes que ir a la cruz, tienes que morir y tienes que pasar por todo eso. Y Jesús se levanta y dice, te obedezco, Señor. Y se ve en donde la serpiente está ahí alrededor de Jesús. ¿Cómo vas a ir a morir por esta gente que te escupe, que te hace todo esto? No vale la pena, ¿sí? Y entonces Jesús se levanta y hay una escena donde Él decide ir a la cruz por ti y por mí, decide obedecer al Padre por amor a ti y por mí. Y en eso Él se levanta y con el talón aplasta la cabeza de la serpiente. En esa decisión de obediencia al Padre se fue aplastada la cabeza que se prometió en Génesis 3:15, y tú le herirás en el calcañar. Y sabemos que, bueno, pues ahí fue donde pusieron los clavos, ¿verdad? En los talones de Jesús. Una promesa, esta promesa de rescate cuando Adán y Eva pecan, esta promesa de amor no la pedimos tú y yo.
esta promesa no la pidieron Adán y Eva, ni siquiera pidieron perdón, pero Dios en su infinita misericordia dice, no lo merecemos que el Hijo, por el puro afecto de su voluntad, haya hecho eso por nosotros. ¿Puedes confiar en su promesa? Tardó mucho tiempo, fue desarrollando toda esa promesa de Génesis 3:15, pero Dios la cumplió. Le costó su Hijo, pero la cumplió. ¿Realmente puedes tú confiar en Él, en sus promesas, en que tiene lo mejor para ti? ¿Puedes creer en Él? Pero creer como Abraham creyó en Génesis 15:6. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y vemos aquí en Génesis 15, del 1 al 21, vemos una historia impresionante. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser padre de una gran nación. Abraham tenía 90 años, ya era viejo. Sarai, su esposa, era estéril. Imagínense. Y pregunta, y Abraham pregunta, pero ¿cómo va Dios y le ratifica esa promesa? Y Abraham dice, pero ¿cómo, Señor? Si mira, no tengo hijo, pero bueno, tengo un siervo que es Eliezer. Cuando en ese tiempo no tenían hijos, ¿verdad? Pues ¿a quién iba a dejar toda la heredad? Y pues tomaban un siervo de confianza, ¿verdad? En este caso dice Eliezer, que era su mayordomo, un hombre de confianza, era de Damasco, ¿verdad? Y le dice, pues bueno, aquí tengo a Eliezer. Y Dios le dice, no, ese no es el hijo de la promesa. Yo te prometí a ti un hijo tuyo. Y en Génesis 15:6 dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ese creer, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es, yo creo que va a venir como a las 5 de la tarde. No, ese creer es con todo tu ser. La palabra es pisteu, Pisteuo. Y ese pisteu quiere decir confianza, dar crédito. ¿Quién te da crédito? ¿Quién te presta algo de dinero, te presta algo? El que sabe que se lo vas a regresar. Dar crédito, dice. Convicción, creer en la fidelidad inconmovible de la palabra de alguien. Fíjense, ¿en qué creyó Abraham? Ahora, ¿por qué le fue contado por justicia? Fíjense, en Gálatas 3:8 nos da la respuesta. Por eso siempre les digo, no podemos separar el antiguo, no ya el antiguo del Nuevo Testamento. Estamos hablando aquí del Antiguo Testamento de Génesis y la respuesta viene en Gálatas. Fíjense lo que dice Gálatas 3:8. Dice, y la escritura, está hablando de este pasaje de Génesis, previendo que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. ¿Qué le estaba predicando Dios a Abraham? ¿Qué es la buena nueva? El evangelio. La palabra original que viene allí es proevangelizomai, evangelio anterior a lo que iba a venir, ¿sí? La parte anterior del evangelio, a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios? Le estaba presentando el evangelio a Abraham y él creyó en el evangelio, en las buenas nuevas. Aquí lo dice, en Génesis, ¿sí? Y creyó en esa simiente. ¿Quién es esa simiente que Dios le había prometido? Fíjense, en Gálatas 3:15 dice, esa simiente, porque lo dice claramente, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres,
Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y en Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque Dios le predicó el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿En quién? En Cristo. Y Abraham creyó en el evangelio y creyó en esta simiente que es el Cristo, según nos dice aquí Gálatas 3:15 y 3:16. ¿Sí? Por eso, ¿cómo se le llama a Abraham? En Gálatas 3:19, Abraham el creyente Abraham. Y vamos a ver aquí, quiero enfatizar que no quiere decir el que creyó. Se dan cuenta que el verbo está en presente continuo. Es que yo hace 10 años yo ya creí, hice la oración de fe y entonces pues ya soy de Jesús y ya recibí a Jesús en mi corazón y está hablando de un Abraham creyente, un presente continuo. Eso es caminar en el camino de Jesús, ¿sí? El creyente Abraham. ¿Y en quién creyó Abraham? En la simiente, ¿sí? Jesús, en el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y naciones viene aquí, familias, se traduce como familias, tribus. Por eso ahora viene mucho la cuestión de tu tribu, ¿verdad? ¿Cuál es tu tribu? Y a mí se me hace así como que con los, no sé, ahí con los indios y todo eso y todo, ¿verdad? Entonces, con todo respeto y todo, porque bueno, qué hermoso. Somos tribus, sí somos familia, somos tribus, somos nación, porque somos una nación santa y escogida por Dios. Cuando Dios le hace esta promesa, Dios le promete también una tierra a Abraham. Y entonces Abraham le dice, pero ¿cómo voy a saber que esto es cierto? O sea, le pide una señal a Dios. Y entonces le dice, Dios le responde, fíjense la respuesta de Dios, qué rara respuesta, ¿no creen? Porque Dios le dice, pues lo que Dios le pudo haber dicho, pues cree en mi palabra, pues no, eso es todo lo que tienes que hacer, ese es Abraham el creyente, pero Dios le dice algo muy raro y que Abraham no entiende en un principio. Dice, tráeme unos animales, ¿sí? Un carnero y una becerra, etcétera, unos animales, los partes por la mitad y pones las mitades una frente a la otra. Y entonces, pues Abraham pues obedece, ¿verdad? Eso es lo único que tenemos que hacer, obedece. Imagínense si Abraham hubiera dicho, ay no, Señor, pues es que estoy muy cansado ahorita, pues no entiendo para qué quieres eso, no, mejor dime otra cosa. Fíjense lo importante de obedecer. Abraham obedece y parte esos animales y los pone ahí. Y ahí se pone a esperar. Y Dios no dice nada, no habla, no dice nada. Y pues ahí está Abraham, ¿verdad? Y de repente le da sueño, viene la noche y pues los buitres y ahí anda Abraham espantando a los buitres porque querían comerse pues la carne esa, ¿no? Y entonces viene un gran peso de sueño sobre Abraham y en la noche se ve. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, dice, cayó la noche y Dios ratifica su promesa a Abraham. Y dice la palabra, dicen las escrituras, y se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Y le muestra, Dios hace el pacto
con Abraham y pasa entre los animales divididos. Y en el 18 ahí dice, en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Este pacto hecho por Dios con Abraham, con nosotros. Y veamos una cosa. Ahorita lo vamos a explicar, pero veamos una cosa. Abraham no pasó por en medio de los animales. El que hizo el pacto, ¿recuerdan lo que decimos? Diferencia entre contrato y pacto. Aquí no es una negociación. Dios establece los pactos. Él establece cómo vamos nosotros a responder, cómo vamos nosotros a unirnos a ese pacto, porque el pacto y las condiciones del pacto las pone Él. Y Él mismo se puso esa condición y pasó por en medio de ese camino de muerte. ¿Por qué llamamos ese camino de muerte? Sabemos en Malaquías 3:1 que Dios habla y dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién es este de quien está hablando Dios, que va a enviar delante de él el camino para llegar a él? El ángel del Señor, el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? ¿Por qué lo deseamos? Porque anhelamos un redentor, porque el ángel del pacto que envía Dios es Jesús mismo, su Hijo, el Mesías. Y la sangre, y su sangre es la sangre del nuevo pacto. ¿Y qué hace esta sangre del nuevo pacto? Primero que todo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué alarga su mano Dios a unos seres como tú y como yo, que por más que nos esforcemos, no podemos alcanzarlo? Porque Él anhela una relación con nosotros. Pero siendo como somos, no podemos tener relación con Él. Primero tiene que limpiarnos, porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo. No nos podemos presentar así delante de un Dios perfecto y santo, que nos ha creado a su imagen y semejanza. Entonces esa sangre que Jesús tuvo que derramar por nosotros nos limpia para poder entrar en su presencia. Y luego dice en 1 Corintios 5:7, ¿qué dice? Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? La suciedad, el pecado. Límpiense, porque yo anhelo llegar a ustedes, porque yo anhelo que ustedes entren en mi presencia, pero límpiense de toda suciedad y pecado. Y como nosotros no podíamos hacerlo, Él manda a su Hijo a derramar y limpiar esa suciedad y ese pecado, para que sean una nueva masa sin levadura. La levadura siempre, recuerden, representa el pecado. Y así nos dice, una pequeña levadura leuda toda la masa. Cuando hacemos el pan, ¿verdad? Le ponemos tantitito Rexal o Royal o levadura y con tantitito polvito en toda la masa la leuda. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué dice pecado? Porque nos infla en nuestra soberbia y ahora somos unos panes inflados, con puros agujeros por dentro. Así somos. Por eso la levadura significa pecado. Dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí donde tú y yo debíamos estar sacrificados. Y durante la fiesta de las Pascua,
escuchen, mientras los sacerdotes estaban revisando el cordero, porque el cordero en la fiesta de la Pascua tenía que sacrificarse un cordero por los pecados de todo el pueblo de Israel. Y entonces lo revisaban, ese cordero tenía que ser perfecto, porque Dios había dicho, tiene que ser un cordero perfecto. Y mientras estaban revisando ese cordero en la Pascua para sacrificarlo en el templo, ¿sí? En ese mismo instante, Jesús estaba siendo revisado por la autoridad Poncio Pilato. ¿Y qué encontró Poncio Pilato en Jesús? ¿Encontró pecado? ¿Encontró alguna falta? No. Al revisarse el Cordero de la Pascua, que es nuestro Salvador, Poncio Pilato, la autoridad, no encontró ningún pecado, ninguna falta que pudiera imputársele. Y dice, me lavo las manos, no quiero tener nada que ver con la sangre de este hombre inocente. Ese cordero era examinado y era un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Y entonces, cuando muere Jesús, ¿qué es lo que sucede? El velo del templo se rasga de arriba abajo. Y en Hebreos 10, 19 y 20 nos explica qué significa eso. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese velo que estaba tapando el lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados de toda la nación de Israel, vertiendo sobre el arca del pacto, en el asiento de la misericordia, ponía 7 veces la sangre de ese cordero que iba a expiar todas las culpas. Pero ahora, nuestro sumo sacerdote, un solo sumo sacerdote, Jesús, rasgó el velo para que pudiéramos entrar al lugar santísimo. Pero no es un lugar santísimo físico, ya no existe. Ese templo de Herodes, ese templo que estaba allí, aún las diferentes versiones del templo, ya no está. Ya no está. Fue destruido. Fue destruido. Pero el templo que soy yo y el trono al que yo tengo acceso es el trono divino, celestial, espiritual, a los pies de mi Padre, por medio de ese sacrificio y de ese partimiento de esa carne que es el mismo cuerpo de nuestro Salvador. Pero entonces, ¿qué quiere decir caminar hacia la muerte? ¿Por qué hablamos de ese camino de muerte? Dios pasó por allí. ¿Por qué? Porque era la muerte de ¿quién? De su Hijo. Pero ahí se quedó. Vamos a ver. Dios, quien nos ama con amor eterno, nos está pidiendo que caminemos ese camino entre los pedazos muertos, ese camino de muerte. Pasar entre la carne que es partida por nosotros, pasar en medio de Jesús, de la carne de Jesús, es un camino de muerte entre esos pedazos de animales. Pero Él fue el primero que entró, porque Él fue el que cumplió ese pacto de muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte. Él cumplió nuestra condena. Pero Jesús, déjame decirte una cosa, no está en una cruz.
su cuerpo muerto, clavado en un madero, no está allí. Nunca lo vas a encontrar allí. Nuestra caminata a la muerte, que es pasar por ese, cada vez que partimos ese pan, es un símbolo de esa caminata hacia la muerte. ¿Por qué quiere Dios nuestra muerte? Porque es la muerte de nuestra vieja identidad, la muerte pecaminosa a nuestros pecados, a nuestras vestiduras de harapos. Los dejamos en ese camino de la muerte, porque llegamos en ese camino a donde llegó Jesús. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿quién está crucificado ahí con Cristo? Yo no fui crucificada, ¿sí? Yo camino ese camino en que todo el pecado, todo lo muerto en mí, lo voy dejando para llegar al final a esa cruz en donde está Jesús. Y todo ese peso de pecado, todo eso está juntamente crucificado con Él, allí puesto, porque allí fue donde Dios mandó su juicio y su ira. Y Jesús tuvo que tener un cuerpo humano para morir, porque el pacto que había establecido Dios era así. Él dice las condiciones del pacto. Y dice, fíjense, Jesús ahora, dice, pero ahora dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y después de que te dice que estás crucificado, que has muerto, dice, pero no estás ahí, tú estás vivo. Y Jesús, ¿por qué? Porque Jesús está vivo en ti. No te quedes ahí crucificado, porque Él ya no está en el madero. Él ya no está ahí. La muerte no lo pudo retener y a ti tampoco. A ti tampoco. Cuando la palabra dice en Mateo 16:24, en Marco 8:34 y Lucas 9:23, toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo interpretas eso? Hay gente que yo lo he oído y tú también lo has oído. Y cuidado con esa mentalidad, ¿sí? No quiere decir que tienes que cargar tu cruz eternamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pues es que esta cruz que me tocó, pues ni modo, tenemos que cargar esta cruz y inclusive hay personas, y no estoy diciendo nada en contra de ellas, porque bueno, en esa forma en que ellos van por el mundo cargando una cruz, pues tal vez hacen pensar a la gente que esa cruz es una cruz en la cual Jesús estuvo crucificado por ti. Pero nuestra mentalidad, ¿cuántas veces decimos, qué cruz tan pesada me tocó cargar? No es eso, eso no dice la palabra. Jesús dice, vengan a mí los que estén cargados, porque yo os haré descansar, mi yugo es fácil. Eso es lo que dice Jesús. Esa cruz no es para que la cargues toda tu vida. Qué pesada cruz. No, esa cruz es para que la lleves, camines por ese camino de muerte, muriendo a todo ese peso de pecado, para que llegues a la cruz, veas a Jesús allí crucificado, cargando todo, y que entiendas que ya no eres la misma persona que eras antes. Que entiendas que has sido lavado por la sangre, porque estar crucificado con Jesús, Él no se quedó ahí, porque ahora Él vive. Y si tú te has quedado ahí crucificado, pagando por tus pecados y arrepintiéndote siempre por tus pecados y diciendo que Dios no me va a perdonar otra vez estoy ahí. Él ya no está ahí.
y tú tampoco. ¿Lo vamos a seguir al Calvario? Sí. ¿Y vamos a arrepentirnos? Sí. Y vamos a clavar todo allí. Vamos a morir a nuestro viejo hombre, quien quiere cargar esos harapos. Pero la cruz está sola, ya se desintegró, la tumba está vacía, Él resucitó. No te quedes ahí, culpándote una y otra vez de tus errores, crucificando una y otra vez a Jesús. Arrepiéntete. Él ha resucitado y tú también. Él te ha perdonado. El poder de su sangre del nuevo pacto te limpia una y otra vez, porque somos creyentes activos en el presente. No porque creíste hace no sé cuánto, porque hoy estás vivo porque Cristo vive en ti, su resurrección, su vida eterna vive en ti. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque cuántas veces estamos aferrados a esas imágenes y a estar allí en un Cristo clavado. Él ya no está allí, Señor, ya no está allí. Nosotros tampoco estamos juntamente resucitados con Él. Gracias, Señor, porque solamente por tu gracia y por tu favor te damos tantas gracias, porque has alargado por tu amor, tu mano, tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque ahora conocemos tu corazón, tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.